la comedia que no te hará reír en lo absoluto, por Israel Ibarra Rivera. Si bien existen obras literarias en las que la mayoría hemos oído hablar, y muchas veces podemos hacernos a la idea respecto a su contenido con solo escuchar el título. Algunas veces podemos hacerlo, pero en esta ocasión la Divina Comedia va en contra de lo que suele suceder con las obras y su trama. Primero que nada, la Divina Comedia es un poema considerado una de las obras más relevantes de la historia, escrita por el florentino Dante Alighieri. Dante di Alighieri degli Alighieri era su nombre de bautizo. Eh, Nació en Florencia el 29 de mayo de 1265 y murió en Rávena el 14 de septiembre de 1321 por una infección de malaria. En la historia, Dante comienza saludándonos como si fuéramos parte de ella, narrando que tuvo una visión en la que está en el bosque desolado y de aspecto tenebroso. Eh, este lugar en el que él se encontró al principio de la obra estaba lejos de donde él esperaba estar. Él se encontraba perdido y pues muy desorientado y preocupado porque no tenía una manera de orientarse. Eh, Como lo está narrando y de solo recordarlo lo inundan sentimientos de tristeza y miedo, pues se transmite esa sensación y cuenta además que en el bosque había una niebla espesa que no lo permitía ver la luz y se lastimó varias veces con todas las plantas que había en este bosque. Eh, Después de mucho caminar a través de este bosque, Dante comienza a divisar rayos de luz al pie de una colina que era donde él se encontraba y sintió mucho alivio al salir de este lugar y encontrarse pues con esta buena apariencia de la colina. Después resultó que se encontró con bestias enormes que intentaron atacarlo y él ya se imaginaba su muerte. Y en eso vio una sombra que pues no reconoció y pues de todos modos pidió auxilio y pues esta sombra al principio no se le acercó y ya después fue eh, cortando la distancia entre ellos y resultó que era Virgilio. Virgilio fue un poeta romano que en realidad es autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Y pues es uno de los principales personajes en esta obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Virgilio rescató a Dante de las bestias y pues comenzaron su viaje a través de diversos espacios del inframundo. Virgilio fungió como guía de Dante durante gran parte de la obra, pero en otro espacio también fue parte Beatriz. Beatriz era la amada de Dante hasta que, pues, tristemente ella falleció de una enfermedad que no pudo resistir y pues Dante murió más bien se quedó sin decirle que la amaba antes de que ella muriera. Durante esta travesía pasarían por el infierno, el monte de la purificación o el purgatorio y finalmente llegarían al cielo o el paraíso. Virgilio lo guiaría y pues bueno, emprendieron su camino y Virgilio le iba platicando a Dante que él estaba atrapado en el limbo junto con Beatriz, que en realidad fue ella quien le pidió que socorriera a Dante. Siguieron caminando hasta llegar a las puertas del infierno que tenían la leyenda: bienvenido al dolor eterno. Deja a un lado la esperanza si entras aquí. Al entrar por ella comenzaron a escucharse quejidos, lamentos y gemidos de las almas del infierno. Virgilio dijo que eran las almas de las personas que solo se cuidaban de sí mismos y que no se inclinaron en vida ni por el bien ni por el mal. Cruzaron por distintas por así decirlo, etapas en las que se les presentaron diferentes dificultades, pero terminaron avanzando de manera satisfactoria a lo largo del inframundo. Ya en cierto punto empiezan a caminar más y más y más y llegan a lo que venía siendo el purgatorio como tal. En el purgatorio, pues
estaban las almas de las personas que habían vivido de una manera noble, pero que no habían recibido el bautismo, por lo que no merecían la pena del infierno, pero tampoco merecían, de cierto modo, estar en el paraíso. Esto ya era parte de lo que conocemos como infierno. El infierno, según Dante, se divide en 9 círculos. En cada uno hay almas de personas que cometieron diferentes pecados y en cada uno, pues, se describen los 9 niveles del infierno como círculos en forma de un cono, y siendo el primer nivel el superior, que era el purgatorio, y el último el inferior. El primer círculo era el limbo, el segundo era el espacio en el que se encontraban las almas de las personas que en la vida habían sido lujuriosos, y así. En el purgatorio también se había encontrado junto con Platón, Aristóteles, Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Y bueno, la historia se desarrolla alrededor de cómo Dante tiene esta travesía a través del inframundo. Y pues bueno, es una pequeña parte de la historia en sí. Y tan solo con esto uno puede darse cuenta de que si se esperaba algo cómico de esta obra, no se va a obtener. Lo que sí se puede obtener de esta obra es, al igual que en todas las demás obras escritas, una amplitud para imaginar diferentes escenarios fantásticos totalmente fuera de lo común y más allá de lo que podríamos llegar a imaginar. Nos encontramos con personajes poco convencionales, increíbles e inteligentes que nos permiten escaparnos de lo ordinario y habitual. Del mismo modo encontramos a personajes conocidos como los renombrados filósofos Platón y Aristóteles. Y bueno, la Divina Comedia nos permite entrar al mundo de los no vivos desde la perspectiva de alguien que seguía con vida. Y de este modo podemos imaginar qué es lo que nos puede esperar después de la vida. Y en base a cómo hayamos actuado, vivido y pensado en nuestro paso por el mundo terrenal. Dante nos proporciona detalles muy jugosos del inframundo, y al ser una obra del siglo XIV nos encontramos con una escritura temporal, cautivadora y llamativa, y ha tenido tal impacto que ha sido de la base para relatos más recientes y ha sido motivo de estudios por diversos escritores, entre ellos Jorge Luis Borges, quien escribió el libro 9 ensayos dantescos, en el que indaga los pasajes de la Divina Comedia que le causaron mayor impresión. En este libro Borges expresa: he fantaseado una obra mágica, una lámina que también fuera un microcosmo. El poema de Dante es esa lámina de ámbito universal que, si pudiéramos leer con inocencia, lo universal no sería lo primero que notaríamos, y mucho menos lo sublime o grandioso. Si bien la Divina Comedia es la obra más conocida de Dante Alighieri, es relevante también su primera obra, que se tituló Vita Nuova o Vida Nueva, en la que escribió diversos poemas dedicados a su en ese entonces recién difunta amada Beatriz y a otras mujeres. La Divina Comedia no es un relato cómico como uno esperaría, sino épico, escrito en prosa y bastante extenso, que abarca temas mitológicos, griegos, romanos y religiosos. Como joven, a mí me atrae el hecho de que su obra e interpretación infernal es mencionada en una serie de televisión llamada El Mundo Oculto de Sabrina, enfocada en el mundo de las brujas y dirigida para el público adolescente. Y realmente la escritura de esta obra me pareció muy llamativa, intrigante y hasta cierto punto romántica. Fácil de entender para la mayor parte de la población. Yo, por ejemplo, lo leí en secundaria a los 13 años y para mí fue muy fácil de digerir, y aún así me sigue pareciendo una obra excelente, maravillosa.